Si el mundo del futuro, como tenemos, es el mundo de la soledad, claramente. ¿Sí? Va a ser una humanidad poblada de soledad, con vínculos afectivos muy complejos, extremadamente complejos, y donde la propia condición humana va a ser la que va a estar en juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto los procesos de automatización que estamos viviendo, generalizada, los procesos de, digamos, la construcción cada vez más sofisticada de inteligencia artificial autónoma, el hecho de que bueno, tenemos todo un desarrollo robótico, inclusive nanorobótico, para hacer muchísimas cuestiones, desde curarnos hasta, en fin, producir objetos, producir otros robots, producir cuestiones que necesitamos en la vida, etcétera, etcétera. Y el otro elemento es la revolución biológica, es decir, el hecho de que permanentemente nos estamos mezclando con otras especies, ¿sí? Con la diferencia que por las regulaciones de bioética, digamos, los fetos que nacen de esas combinaciones en general viven poco tiempo, es decir, los eliminan, pero nada impide, y ya digo, hay serias posibilidades de que hayan, digamos, seres que no sean exactamente Homo sapiens, sino Homo sapiens X34, amigo de mi tío, qué sé yo, no sé cómo se van a llamar. Sí. Es decir, en el proceso de revolución biológica, de automatización, de robotización y sobre todo la revolución comunicacional que estamos viviendo, en la cual no hay una distancia entre los objetos, nosotros incorporamos los objetos que comunican y que nos comunican, y en ese sentido yo diría que vamos a hacer una suerte de cyborg, es decir, vamos a estar en un espacio que ya no es humano ahora, es decir, estoy pensando el futuro con las tendencias que se están dando ahora en la sociedad, vamos a hacer una suerte de cyborg, ¿sí? Probablemente en ese proceso de cyborgización también haya otras especies que deriven de nosotros. Las relaciones afectivas, vuelvo a insistir, y vinculares van a ser radicalmente diferentes. Vamos a estar en sociedades mucho más desmaterializadas. Cooperativa, cooperar. Sí, mucho más vivir en un conjunto de familias, pero en sí la familia también tiene sus diferencias personales. Que vamos a necesitar menos espacios con materialidad para hacer y cada vez va a ser más cosas. fácil llevarlo. Va a ser como más va a ser más fácil porque ya no va a vamos haber un poco más. bastantes Van a problemas seguir porque va a haber un espacios, excedente de la conjugar población, un en sí. excedente de la comunidad. Tipo, ¿Qué ya quiere vamos decir a volver como una familia que tiene sus No estoy espacios diciendo también. que sobre alguien. A mí me parece que esto que trae humana, Oli, simplemente, que es un proceso de ojalá. automatización. Ojalá, pero Vamos a en serio, vivir, ojalá, ¿no? va O sea, a generar pero que no capaz, se necesiten bueno, muchas ni en esto que trae personas, Mariana de vamos ¿sí? a estar todos Para aglutinados y vamos a hacer diferentes uno, porque eso no va a ser así, no es y no va a ser, y vamos a necesitar que no sea. Pero me parece que lo que trae Oli también puede ser esto de, bueno, cuando estemos en el horno alguien, porque puede pasar, o por un tema de salud, por un tema macro social, o por un tema de que te cases sin laburo, por no sé qué, bueno, ¿dónde está el colectivo ahí cuando algo suceda, no? O sea, entonces, yo más que nada que quisiera pedir por lo menos cómo pensamos bueno, que las empresas cosas, nos dan saquen como un poco de la cimiento para precarización, prever algo de ese orden, ¿no? Por ejemplo, que nos mantenga la moto, que nos dé una herramienta de trabajo. Nosotros como repartidores tenemos que poner nuestra moto, poner nuestra herramienta, no sé, que se haga cargo del mantenimiento, por lo menos, que se haga cargo del combustible, del equipo de lluvia. Está feísimo salir a repartir con equipo de lluvia, un día de lluvia, bajo tormenta, el repartidor tiene que salir igual. Y a la empresa sinceramente no le importa si el tipo se le cayó un árbol encima o llueve torrencial, a la empresa le importa que vos llegues con el pedido, con la comida calentita a la casa del cliente. Y otra cosa que quiero pedir también al cliente que se ponga, se ponga en el lugar del repartidor, que por lo menos que le deje una buena propina, que sinceramente el repartidor vive más de la propina que lo que paga la propia empresa. Cultuar el buen Así carácter. que yo culmino Vinimos por a ahí este mundo ¿a qué? mi pedido. ¿A qué venimos a este mundo? Rumila nos dice nuestro destino, nosotros, sus hijos. Pero
Piénselo usted. ¿Qué espacio vinimos a ocupar en este mundo? ¿Para qué? Nadie vino a sufrir a este mundo. Hay muerte, hay niños que mueren, hay enfermedades, como ahora justamente el coronavirus. El punto que es, se lleva muchas vidas. yo tengo Pero que dejar de pensemos lo coleccionar la siguiente, información como no será ciudadano respuesta, como para nos está ayudar a diciendo, alguien porque a mira, hasta el rescatarlo de un océano accidente de hablaba tránsito, en los abriendo tiempos las primordiales. vías, logrando que la ambulancia llegue antes, generando, digamos, la selección de la ambulancia por traqueo GPS, la más cercana con los equipos que necesita para salvarle la vida a esa persona. ¿Dónde pongo el límite? Es decir, está bueno tener la información de lo que tiene la ambulancia adentro para poder saber si esa ambulancia puede salvar a esa persona que está teniendo un infarto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y es ahí donde no puedo discutir contigo. Pero el punto es, cuando yo colecciono la información no sé para qué la voy a usar. Después, el tiempo hace que cuando uno pone a un analista de bases a revisar qué tiene como información, aparecen las oportunidades de mejora. ¿Sí? Me encanta que hayas contado todo este ejemplo y que hayas empezado hablándome de que vos dijiste que venías de utopías. Me encanta ese pensamiento y me parece que alguien tendría que tenerlo. Pero por otro lado, más allá de que las utopías existen en papel, mi problema es la práctica. Mi problema es, sí, considero que tener la información suficiente para armar la mejor ruta entre una ambulancia y un hospital desde un accidente de tránsito o un ataque cardíaco es el ideal más noble que puede tener la tecnología. Ahora, mi problema es que históricamente, y seguro tenés más de una historia, la corrupción también forma parte de eso. Y como vos dijiste, muchas de las fallas son internas. Mi problema es, la tecnología en sí misma es pura, es una herramienta que puede ser usada para lo que uno quiera, pero por otro lado también hay una bandera política, hay intereses individuales, hay egoísmo, hay mil cosas. ¿Qué pasa si yo se usa esa misma tecnología para hacer que la ambulancia demore un poquito más? Haga una ruta un poco más larga, doble donde no tiene que doblar, no lleve epinefrina. Mi problema no es la recolección de datos, sino la creencia de que hay un ideal puro, utópico, atrás de la gente que toma esas decisiones. Chochín, arriba, la llamaban la pensión Drácula. Yo vivía ahí, no había baño, no sé lo que era. Teníamos que ir al casino a ocupar. Yo la pasaba y tenía que hacer así porque... Y después de nos verdad teníamos que bañar. A veces nos íbamos a la casa de compañeras que trabajaban de familia y nos bañábamos ahí porque no había baño. Sí. Yo vivía ahí, estaba en cosas de derrumbe. Ay, sí. Y me acuerdo que era un miedo de decir dormir, porque decimos... Yo te digo la verdad, yo la pensé, yo vine, yo pasaba por ahí y te dabas... Es más, cuando ella ya empezó a tener 6 años, Jorge siempre le va enseñando todas las pensiones, le va contando a ella. Mira, yo vivía acá cuando era novio con tu mamá, pues acá, y dice, hombre, dice, pero papá, esto, ¿cómo vas a vivir acá? Y dice, sí, la ventaja para que veas de nuestros pueblos que todos sabemos. Nunca no estamos tan cómodos como estamos ahora. ¿Quién murió? Sí, lo que yo creo que tenemos que agregarle, y de ahí ya largo el primer gato arriba de esta mesa, es agregarle una utopía. Después del relacionamiento, ¿qué? ¿Relacionarse para qué? Por eso yo planteo esta promesa de un lugar, de un balneario que la gente elige para ir a disfrutar y a pasar sus vacaciones, transformarlo en un lugar de vida permanente. Capaz que tenemos mucho parentesco en la situación de nuestros dos pueblos. En mi pueblo, el 70% de sus habitantes no son oriundos, no son originarios de ese pueblo. Han venido de otros pueblos vecinos, de otros departamentos o de otros países. Y eso es una bendición, porque te eligen para vivir. Tiene algunas amenazas también, porque cuando te eligen para vivir no quieren que nada cambie, que todo siga igual. Entonces te transformas en el preceptor de esa situación y que no se te ocurra plantear un programa de desarrollo, un proyecto de desarrollo que altere las variables, porque ahí te transformas en enemigo. Pero yo creo que lo que hay que poner, después que logramos el saludo, después que logramos el espacio de encuentro entre nuestros vecinos, ponerles la utopía. Y yo
pensé que la herramienta podía ser esta, la de un proyecto urbano, con una visión de utopía, es decir, de universo ordenado, de actitud mental para la transformación, de referencia histórica, en fin, todas las características que tiene una utopía que podemos detallarla más adelante. Se empezara a un paro internacional sin límite de tiempo, de mujeres, autogestivo, de ver las formas en las que nos autogestionamos ese paro sin límite de tiempo, y que durante ese proceso de paro, sin duda, quienes lo iniciaríamos seríamos aquellas mujeres empoderadas, con ejercicio de nuestra ciudadanía, pero hay una cantidad de mujeres, como las mujeres trans que están en situación de trabajo sexual, y que no está dentro de sus concepciones o el por qué o el para qué luchar por un ejercicio pleno de la ciudadanía. Entonces creo que en ese paro, utópicamente, sería mi deseo y la invitación en que fuéramos sumando, quizás empezáramos en el 10% de la población mundial de las mujeres y pudiéramos llegar a un 100% de las mujeres, en donde realmente les paremos el mundo. Y en ese proceso, que no sea que esta forma de pensar la reivindicación, la marcha, fuera también un proceso educativo de construcción de ciudadanía. Y en ese proceso de construcción de ciudadanía pudiéramos ir a esos espacios en donde sabemos que esas mujeres no tienen están por fuera, estar al margen de la construcción de ciudadanía, de sentirse sujetos y sujetas políticas. Entonces invitar a ir a Boulevard, quizás no solamente las mujeres trans, ¿no? Quizás otras mujeres, unas mujeres cis, también, y quizás mujeres trans, ir a espacios de trabajo y decirles, bueno, mira lo que te pasa, mostrar cifras, pararnos en la puerta, ocupar el espacio público, y llegar a una concientización en donde el 100% de las mujeres en el mundo les paremos el mundo y realmente se den cuenta que sin mujeres el mundo no existe. ¿Quién vigila el vigilante? ¿Quién vigila el vigilante? El mundo de esas revistas debe el mundo de ¿quién vigila? ¿Quién vigila el vigilante? ¿Quién con los vasos? Venga, más gente. ¿Qué es una ciudad? ¿Qué es el vaso? ¿Quién vigila el vigilante? ¿Quién vigila el vigilante? ¿Quién vigila el vigilante? ¿Quién vigila el vigilante? Somos zona roja. El mundo de esas revistas debe el mundo de el mundo es la naturaleza, el mundo el mundo el mundo el mundo el mundo el mundo